Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy que no quepo de gozo de tenerlos por aquí una vez más. Hoy traigo algo que si son verdaderos fans del universo del espectáculo turco, y en particular de esa pareja que nos robó el corazón, los va a dejar sin aliento. Si hablo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si son como yo que han seguido cada paso de su historia, cada mirada cómplice, cada sonrisa compartida, prepárense porque la bomba informativa que tengo para ustedes, fechada el 2 de mayo, es de esas que sacuden los cimientos de cualquier fandom. Literalmente abróchense los cinturones, porque esto, mis queridos amigos, es muy gordo. Antes de que entremos en materia, como siempre, quiero recordarles a los que son nuevos por aquí, o a los que me siguen desde hace tiempo pero aún no se han animado a darle al botoncito rojo, que este es el momento crucial. Suscríbanse. No se pierdan ni una sola migaja de todo lo que acontece en el vibrante mundo del entretenimiento turco, desde los dramas más intensos hasta los chismes más sabrosos, y por supuesto, todas las actualizaciones, teorías y esperanzas relacionadas con nuestras parejas favoritas. Y ya que están ahí, activen la campanita. Esa pequeña notificación les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo, para que no se pierdan ningún detalle de la información que les traigo, que siempre es de primera mano. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos de lleno en esta explosión de noticias. Como todos los que me siguen saben, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido una montaña rusa de emociones desde el mismísimo comienzo. Desde el momento en que nos cautivaron con su interpretación en Sen Kalkam, esa química palpable en la pantalla era simplemente innegable. Era algo que trascendía la actuación, algo que nos hacía creer en el amor verdadero, en la conexión a primera vista. Y cuando finalmente confirmaron que su romance había saltado de la ficción a la realidad, el fandom entero explotó de una alegría incontenible. Éramos legión, unidos por la felicidad de ver concretado ese amor que tanto habíamos deseado. Se convirtieron en la pareja perfecta, en los reyes indiscutibles de las redes sociales, en la personificación del amor turco moderno. Viajes juntos que nos hacían soñar, fotos adorables que compartían su intimidad, miradas cómplices que lo decían todo, parecía un cuento de hadas sacado directamente de nuestros sueños más preciados. Pero como bien sabemos, los cuentos de hadas, por muy perfectos que parezcan, a veces toman rumbos inesperados. Y así fue como de repente nos encontramos con la cruda realidad. La noticia de su ruptura nos golpeó con la fuerza de un tsunami. Rumores que iban y venían, especulaciones que alimentaban la incertidumbre, negaciones a medias que solo añadían confusión. Fue una época turbia y dolorosa para todos los que habíamos invertido tanto en su historia de amor, para todos los que creíamos en su relación como un faro de esperanza. Dejamos de verlos juntos, sus redes sociales se sumieron en un silencio sepulcral, y poco a poco, la terrible idea de que Anker ya no existía comenzó a instalarse en nuestras mentes, como una sombra que oscurecía nuestro optimismo. Ahora bien, aquí es donde la trama se complica, donde la cosa se pone realmente interesante, muy interesante. Porque la noticia del 2 de mayo, la joya que tengo que compartir con ustedes hoy, tiene que ver con un posible, y enfatizo el posible porque la cautela es crucial en estos casos, reencuentro entre Hande y Kerem. Pero no un reencuentro fortuito, de esos que vemos en algún evento público y nos conformamos con una fotografía lejana, borrosa y poco reveladora. No. Esto es algo mucho más profundo, algo que podría cambiar el rumbo de la historia, y, de confirmarse, podría significar que existe una segunda oportunidad para esta pareja que tanto amamos, una luz al final del túnel para los que aún guardamos la esperanza de verlos juntos de nuevo. Pero antes de que empiecen a dar saltos de alegría y a cambiar sus fondos de pantalla por las fotos de sus momentos más icónicos, necesito ser extremadamente cauteloso. La información que tengo es delicada, procede de fuentes cercanas a la pareja, personas de confianza que han estado al tanto de los acontecimientos desde el principio, pero crucialmente, aún no ha sido confirmada al 100%. Por eso les suplico que tomen todo con pinzas, que analicen cada detalle con ojo crítico, y que no den nada por sentado hasta que haya una confirmación oficial por parte de ellos mismos o de sus respectivos representantes. No quiero alimentar falsas esperanzas ni contribuir a la propagación de rumores infundados. Lo que me han confiado mis fuentes es lo siguiente: al parecer, Hande y Kerem han estado manteniendo contacto en las últimas semanas. Y no se trata de llamadas telefónicas esporádicas, de esas que se hacen por compromiso, o de mensajes de texto casuales intercambiados a altas horas de la noche.
Se trataría de encuentros discretos, cuidadosamente planeados, lejos del alcance de las cámaras y de la mirada inquisitiva del público, donde han tenido la oportunidad de hablar abiertamente, de reconectar a un nivel más profundo, y de explorar la posibilidad de reconstruir lo que se rompió. Según mis informantes, el detonante de estos encuentros habría sido, sorprendentemente, un proyecto profesional. Sí, lo han oído bien. Al parecer, hay una productora de renombre interesada en unirlos de nuevo en la pantalla, en explotar esa química innegable que los convirtió en un fenómeno global. Se trataría de una serie o película, los detalles aún son inciertos, pero lo importante es que el guión está siendo escrito pensando específicamente en ellos, en su dinámica, en su conexión, y en su capacidad única para cautivar al público y despertar emociones profundas. La productora estaría dispuesta a ofrecerles un contrato millonario, consciente del potencial que tiene su reencuentro para generar un éxito arrollador. Ahora bien, aquí es donde entran en juego las complicaciones. Porque, obviamente, después de una ruptura dolorosa, volver a trabajar juntos puede ser un desafío enorme, una prueba de fuego para su profesionalismo y su madurez. Hay sentimientos encontrados, heridas que aún no han cicatrizado por completo, resentimientos que podrían aflorar, y mucho que hablar, mucho que perdonar. Según me cuentan, Andy y Kerem han sido increíblemente profesionales y maduros al abordar la situación. Han puesto sobre la mesa sus diferencias, han analizado fríamente lo que salió mal, han identificado los errores que cometieron, y han intentado encontrar una manera de trabajar juntos sin que eso afecte su bienestar personal, sin que se convierta en una tortura emocional. Pero lo más interesante de todo, lo que realmente ha despertado la esperanza en el fandom, es que durante estas conversaciones, parece que ha surgido algo más que simple compañerismo. Mis fuentes aseguran que la chispa entre ellos sigue viva, que el fuego que los unió en un principio no se ha extinguido por completo. Que hay una conexión innegable, una atracción magnética, que no se ha desvanecido a pesar del tiempo y la distancia. Que a pesar de las dificultades y los obstáculos, todavía hay mucho amor entre ellos. Ahora, ojo, no estoy afirmando que estén de nuevo juntos. No quiero generar falsas expectativas ni alimentar ilusiones vanas. Lo que estoy diciendo es que existe una posibilidad, una pequeña ventana de esperanza, de que esta reconciliación profesional pueda abrir la puerta a una reconciliación personal. Que volver a trabajar juntos pueda darles la oportunidad de reconstruir lo que perdieron, de sanar las heridas del pasado, y de darse una segunda oportunidad para escribir un final feliz a su historia de amor. Imaginen la escena, Andy y Kerem, de nuevo juntos en la pantalla, interpretando a una pareja que se reencuentra después de una dolorosa separación, que debe superar sus diferencias y perdonar sus errores para volver a encontrar el amor. La química, la emoción, la autenticidad, sería algo mágico, algo que trascendería la pantalla y llegaría directamente al corazón del público. Y si además esta experiencia les permitiera sanar sus heridas, reencontrar la confianza, y volver a enamorarse, sería un sueño hecho realidad para todos los que amamos a Anker, para todos los que creemos en su historia como un ejemplo de amor verdadero. Pero como dije al principio, es fundamental ser cauteloso. Hay muchos factores que podrían influir en el resultado final, muchas variables que podrían alterar el rumbo de la historia. La decisión final de aceptar o rechazar el proyecto, la dinámica en el set de grabación, la presión mediática, las expectativas del público, todo esto podría afectar su relación y determinar si hay o no un futuro para ellos como pareja. Lo que sí es innegable es que la noticia del 2 de mayo ha revivido la esperanza en el fandom. Las redes sociales están que arden con miles de mensajes de apoyo, teorías conspirativas, peticiones desesperadas para que Andy y Kerem se den una segunda oportunidad, y hasta campañas de crowdfunding para financiar una segunda temporada de Senkalkap. La gente quiere creer en el amor, quiere creer en los finales felices, y quiere creer que Anker puede volver a ser una realidad. Así que, ¿qué pasará? ¿Volveremos a ver a Andy y Kerem juntos en la pantalla, demostrando una vez más su talento y su química inigualable? ¿Lograrán superar sus diferencias y reconciliarse como pareja, sellando su amor con un final feliz? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir soñando, podemos seguir apoyándolos incondicionalmente, y podemos seguir creyendo en la magia del amor. Y hablando de magia, quiero recordarles que nada de esto sería posible sin su apoyo incondicional. Gracias por estar ahí, por ver mis vídeos, por compartir sus opiniones, por participar activamente en los comentarios y por ser parte de esta maravillosa comunidad que hemos construido juntos. Son ustedes, los verdaderos fans, los que hacen que todo esto valga la pena.
Para concluir, la noticia bomba del 2 de mayo nos habla de un posible reencuentro entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, impulsado por un proyecto profesional que podría reavivar la llama de su amor. Aunque la información es aún preliminar y requiere cautela, ha generado una ola de esperanza y entusiasmo entre los fans de Anker. El futuro de esta relación es incierto, pero la posibilidad de una reconciliación, tanto profesional como personal, está en el aire. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me ha gustado compartir esta noticia con ustedes. Me encantaría saber qué opinan. ¿Creen que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? Dejen sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con todos sus amigos fans de Hande y Kerem y por supuesto, suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden darle a la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones. Y estén atentos porque si tengo más noticias sobre este tema, seré el primero en contárselas. Hasta la próxima. Y recuerden, nunca pierdan la esperanza. Porque en el mundo del espectáculo, todo es posible.